Ahora sí, nuevamente, feliz sábado. Dice San Mateo 24:20 y cobra mucha relevancia en este tiempo, en esta temporada. ¿Alguien sabe qué dice San Mateo 24:20? ¿No? ¿No trajeron Biblia? San Mateo 24:20. Orad para que vuestra huida no sea en invierno, en día de reposo. Ya entendemos por qué no en invierno. Muchos quedan en casa, ¿no? Porque les va a afectar más la salud si salen en temperaturas tan frías. Y por eso dice, orad. Orad cuando la huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y en día de reposo porque nos encontrará los hijos de Dios que guardamos el sábado en los templos. Entonces dice, o en los lugares que andemos por ahí que estemos. Hermanos, vamos a orar para tener el mensaje en esta mañana. Bendito Dios Padre, Dios Todopoderoso, santo, santo, santo es su nombre. Gracias Señor por todas sus bendiciones y misericordias a través de este año y de toda la vida que nos ha permitido tener. Gracias por bendecir su iglesia. Le suplicamos el Espíritu Santo, que sea el que nos guíe en el estudio de su palabra. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando viene la palabra Navidad, usted lo ve en el calendario, por ejemplo, ya sea en enero, febrero, marzo, por ahí, en algún mes que usted vea la palabra Navidad, ¿qué se le viene a la mente? Navidad. Primero que se le viene a la mente. Algunos dicen el nacimiento de Jesús, a nadie se le viene a la mente, dicen allá un holiday, un día festivo, regalos, tamales. Decía alguien, ¿verdad? Se comen tamales a domicilio, llame. Nosotros vamos, a cualquier parte que nos llamen, vamos, se comen tamales a domicilio. Tamalitos, vacaciones, familia. Cuando estábamos, no me gusta a mí decir esa palabra así, ¿verdad? Se usa mucho a veces en la iglesia. Cuando estábamos en el mundo, o sea, ahora ¿dónde estamos? Cuando no estábamos en los caminos de Dios, en la iglesia, ¿qué significaba Navidad? Posadas, ¿qué más? ¿Cómo? Bailes, por ahí dijo Héctor algo que no le escuché. Borracheras, perdón. Sí. Borracheras, parrandas, no sé, fiestas, música, regalos, familia. En verdad pensaba o piensan las personas, si usted le pregunta acá a los hermanos que aún no son hermanos de iglesia, a las personas de afuera, que no han conocido el mensaje, que si para ellos Navidad significa el nacimiento de Cristo. No. Uno que otro, ¿verdad? Tal vez alguno que otro. Hay muchos católicos que sí piensan en que es el nacimiento de Cristo, la natividad, o hermanos de otras denominaciones. Pero el mes de diciembre, hermanos, alguien dice son comienzo de las posadas. Bueno, las tradiciones en las posadas eran diferentes a cómo se realizaban las posadas de la tradición católica en aquellos tiempos. Todavía hay uno que otros que realizan eso. Usted pasa por alguna casa y ve un nacimiento. Y luego se hacen las posadas para ¿cómo se llama? Sí, acostar al niño Dios y luego, bueno, no sé en cuándo lo levantan, pero luego lo acuestan. Algo así, tiene sus fechas. Dios 2 de febrero lo acuestan o lo levantan.
Lo vuelven a levantar. Bueno, otra vez. Ok. Entonces, mire cuántas cosas, ¿no? Alrededor de esta fecha. A lo largo de la historia, mis hermanos, la humanidad ha tenido algunos eventos extraordinarios que ha afectado totalmente a la humanidad. En 1903 hubo el primer vuelo de avión y eso afectó totalmente a la humanidad. En la llegada del hombre a la luna, el 20 de julio de 1969, también. Las dos guerras mundiales, donde murieron millones de personas. En 1981 también ocurrió otro evento extraordinario que ahora, gracias a eso, y vino la pandemia, pero gracias a eso, se pudo estar transmitiendo y compartiendo el mensaje. Y las iglesias, aunque estuvieron cerradas, la iglesia no cerró en otro aspecto, porque se seguía predicando y mandando el mensaje, transmitiéndolo. Fue el internet, el surgimiento del internet. Entonces, un acontecimiento extraordinario. Pero el nacimiento de Jesús es el acontecimiento más extraordinario en toda la humanidad, que tiene que ver con la salvación del hombre, que tiene que ver, mis hermanos, con una parte del plan de salvación, porque el plan de salvación es en etapas, ciertas fases. Una de las fases fue el nacimiento de Cristo, pero me quisiera ir un poquito más allá atrás todavía. ¿Por qué surge el plan de salvación? ¿Por qué se lleva a cabo el plan de salvación? ¿Por qué se realiza después el plan de salvación? ¿Cuándo surgió el plan de salvación? Desde antes de la caída, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían determinado en la creación del hombre, si el hombre caía, se echaba a andar el plan de salvación. Fíjense que no hay plan de salvación para los ángeles. ¿Se habían puesto a pensar? ¿Cuánto es el amor de Dios por sus criaturas, sus seres humanos, que estableció un plan de redención desde antes de la fundación del mundo? Pero no hay un plan de redención para los ángeles desde antes de que fueran creados. Tuve la dicha de tener tíos adventistas, y ya ellos ya son muy grandes de edad, bueno, uno de ellos, pero otro tío que ya falleció. Los dos me heredaron muchos libros, aparte de que yo ya tenía una colección desde joven que leía y compraba. Y encontré este libro, no el que te mostré, ese es otro. Es que le digo a Diego que hay un libro que tal vez todo regio adventista debiera de tener en su biblioteca. Y dice... Algún ahí, ya que todo le cambian, pueden hacer Photoshop y cambiarle cosas. Entonces el libro dice, el poder curativo, y lo dice en letras pequeñas, de la carne asada. No, este libro me lo encontré ahí entre que yo saqué y guardaba y he estado leyendo algunos. Este libro nunca lo había visto, El origen y el destino por Elena G. White. ¿Lo habían oído? ¿Lo habían visto Entonces, leyéndolo, mis hermanos, encontré algo que me llamó mucho la atención. Leyendo para el tema de esta mañana y cultivándome en otros libros, encontré aquí una parte importante que no había leído en la historia de la redención. Como que la historia de la redención presentó después una parte no completa de lo que viene en este libro. Cuando se realiza el plan de redención, cuando el hombre cae en pecado, bueno, cuando tiene el concilio el Padre con el Hijo, y se le llama, en este libro lo menciona así, hubo el consejo de paz.
el consejo de paz del Padre y el Hijo. Los ángeles supieron que estaba realizándose un consejo de paz entre ellos dos y ellos estaban a la expectativa afuera esperando que terminara ese consejo de paz. El consejo de paz se extendió por mucho tiempo. A mí me impactó esa parte también. El Padre se resistía a que el Hijo viniera, a que se echara a andar el plan de salvación y viniera el Hijo, o sea, Cristo Jesús, y se hiciera humano, se encarnizara. El Padre se resistía. Fíjense, el dolor del Padre se rehuía a que echara a andar el plan ya. Dice que tanto demoró y que los ángeles estaban a la expectativa y estaban intrigados hasta que no había otra opción. Y me tomo las palabras que dijo Abraham, ¿verdad? Que dijo Abraham hace un momento me encantó la palabra que dijo, de en qué forma somos perfectos al guardar la ley de Dios. No es porque la podamos guardar, no la podemos guardar. Si la pudiésemos guardar, entonces no vendría Jesucristo, habría otro camino. ¿Qué palabra usaste? ¿La genuino? Obediencia genuina. Porque una ley santa, justa y buena solamente puede ser guardada por un ser santo, justo y bueno. Y el único que podía lograrlo, porque las demandas de esa ley, de esa transgresión de esa ley, debería ser porque la ley de Dios es santa como su creador. Entonces solamente el creador de esa ley podía guardarla, que es Cristo Jesús. Por eso vino al mundo, porque tú y yo no podemos guardarla. La tratamos de guardar, pero no la obedecemos perfectamente, hermano. Podremos decir que guardamos el sábado, pero si usted hace un análisis de cómo lo guarda, no lo guardamos como la ley lo pide. No lo cumplimos como la ley lo pide. Y solamente un ser perfecto podía guardar esa ley. Y entonces cuando ya el Hijo le insiste al Padre que Él tiene que venir, el Padre acepta. Y cuando sale y le da la noticia a los ángeles, Cristo le habla a los ángeles y les explica que va a tener que dejar la gloria, el cielo, para venir a morar en esta tierra. Que era necesario para poder venir y rescatar al hombre de su pecado. Que era necesario para volver a restituir la armonía en el universo. Los ángeles se entristecieron, ya no hubo gozo en ellos. Se apesadumbraron. Entonces Jesús les explica que era necesario tener que tomar el lugar del hombre, morir por el hombre, y solamente para poder morir tenía que dejar el cielo y venir a la tierra, pero de una manera ya no como Dios, sino hacerse hombre, para ser semejante al hombre. Porque si viniera como Dios, no, Dios es inmortal, no muere. ¿Cómo podía morir haciéndose humano y encarnándose? Por eso Isaías 7:14 dice bien claro: llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando Él explica ese plan a los ángeles, entonces los ángeles le dicen: y va a ser restituido el universo como estábamos anteriormente, es necesario hacer esto. Entonces prorrumpieron de alabanzas y alegría
Y esa alabanza y alegría de los ángeles, cuando Cristo Jesús nace, vamos a leerlo en San Lucas capítulo 2, versículo 13 y 14, extendieron esa alabanza que hicieron a la salida del Padre y del Hijo, del consejo de paz que tenían. Esa misma alabanza es la que se marca aquí, hermanos. Versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Aquí está el cielo y la tierra. Gloria a Dios en los cielos, en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese fue el canto de alabanza. ¿Sí? El nacimiento de Cristo fue un hecho sin paralelo, hermanos. Cambió la historia de la humanidad, cambió al hombre, le dio una nueva esperanza. El pequeño infante de Belén, anunciado por los ángeles, los pastores, adorado por los sabios del oriente, se convirtió en el centro de atención de poderosos y de pobres, de incultos y cultos. Se convirtió en el centro del mundo. Por eso ahora existe, quieranlo o no, el ateo, el de otra religión, de quien sea y que no crea en Cristo, existen las fechas antes de Cristo y después de Cristo. Porque dividió, fue el paradigma de este mundo. Billy Graham, y acá decimos Graham, Billy Graham, dijo esto una vez: el mayor acontecimiento de la historia no fue el hombre que subió y pisó la luna, fue Dios que bajó y pisó la tierra. Ese es el mayor acontecimiento de la historia. No los hechos de los hombres, sino el hecho de Cristo Jesús. Por eso esas palabras de este libro, concilio, consejo de paz, y que el Padre se rehuía, se resistía, y que se extendió mucho tiempo ese consejo hasta que se rindió. Y entonces decidió aceptar que Jesús viniera. ¿Por qué su nacimiento cambió la historia? Porque la historia de los pueblos, mis hermanos, la historia del hombre con sus males, sus pecados, su degradación, solo puede ser cambiada porque nació el Dios hombre. No puede ser cambiada si no hubiera nacido Cristo Jesús. La historia de la Navidad ya ha sido contada, mis hermanos, cantidad de veces, predicada muchas ocasiones. Pero el fundamento para esta conmemoración, fíjense lo que voy a decir, el fundamento para esta conmemoración del 25 de diciembre reside en la tradición y no en las escrituras. En la tradición. El 25 de diciembre, su fundamento es la tradición. Ya que la historia, mis hermanos, no relaciona la fecha con el acontecimiento de una manera exacta. Tampoco lo hacen las Sagradas Escrituras, una fecha exacta. Yo me estoy refiriendo no al evento, hermano, me estoy refiriendo a la fecha. ¿Sí? Al 25 de diciembre. El 25 de diciembre procede de una tradición, no de un hecho, de una fecha histórica. No sabemos el día en que nació Cristo Jesús. Según cálculos entre bíblicos, y algunos toman el orden de los sacerdotes y del sacerdocio de Juan, y decía que era del el noveno orden, algo así. Entonces buscan y dicen, oye, cae en septiembre. O buscan el tratado de Teófilo, y donde empieza Lucas, mira con ese tratado tal y tal, y calculan el mes de octubre. Lo buscan de diferentes maneras, pero está entre septiembre y octubre, pero no hay un día exacto. El 25 de diciembre procede de una tradición. Vamos a ver lo que dice Lucas, mis hermanos. San Lucas capítulo 2.
Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Es decir, estaban guardando las vigilias porque tenían ahí sus rebaños. No podía ser en esta fecha, porque en esta fecha de invierno es muy lluvioso y muy frío, y aunque no llega a temperaturas congelantes, lo estuve investigando. No podía ser que ellos tuvieran a sus rebaños y cuidándolos en estos días. Sobre todo porque ellos tenían la costumbre en el mes de octubre de cruzar, de que se hiciera el cruzamiento de sus rebaños. Lo hacían en octubre. El ángel les dijo: no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, no viene la fecha, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y después viene lo que le leí sobre la alabanza de los ángeles. Así que, mis hermanos, la evidencia proporcionada por el registro evangélico, mis hermanos, del acontecimiento, no establece un día. No dice es el 25 de diciembre, pero sí establece el acontecimiento. Dice que nació Jesús. Desconocemos el día. No sabemos las razones reales por las cuales Dios omitió la fecha. No sabemos. Pero Elena G. de White nos da una claridad en el libro Hogar Adventista, página 434. Se lo voy a leer, hermano, lo que dice Elena G. de White. Elena G. de White presenta esta posible razón para el ocultamiento del día. Repito, Hogar Adventista, página 434. La Biblia no señala la fecha exacta. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ella por profetas y apóstoles a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. Quisiéramos saber ese propósito, ¿no es cierto? En su sabiduría, el Señor no reveló el lugar donde había sepultado a Moisés. Lo enterró, luego lo resucitó y lo llevó al cielo. Obró así en secreto para evitar la idolatría. Aquel contra quien se habían rebelado los israelitas mientras estaba en servicio activo, aquel a quien provocaron casi más allá de lo que podía soportar un ser humano, fue casi adorado como Dios después que la muerte lo separó de ellos. Por el mismo motivo, Dios ocultó el día preciso en que nació Cristo, a fin de que ese día no recibiese el honor que debiera darse a Cristo como Redentor del mundo. Porque el mundo, mis hermanos, se hubiera ido e idolatrado el día. ¿No se hace así el 12 de diciembre? En otra costumbre que tienen. Entonces el 25 de diciembre hubiera sido idolatrado por el nacimiento de Dios, encarnizado. ¿Sí? No que haya nacido Dios, sino que Dios se encarnó. 25 de diciembre hubiera sido idolatrado y hubiera separado sobre lo importante el evento del nacimiento de Cristo. El único que debía ser recibido y en quien se debía confiar por ser el único capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que se allegan a él. La adoración del alma debe tributarse a Jesús como Hijo del Dios infinito. Entonces, mi hermano, ni siquiera el día Dios permite que reciba una adoración. Ni siquiera el sábado tampoco, mis hermanos, es motivo de que sea adorado el sábado. ¿Sí?
el sábado, mis hermanos, como dice Levítico 23, 32, versículo 3, perdón, dice que es 2 y 3, santa convocación. Pero no es el sábado motivo de nuestra adoración. No es el día, es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Es donde nos congregamos para adorar al Dios Todopoderoso. No es que por ser guardadores del sábado nos salvamos. No. Nos salvamos por aceptar a Cristo Jesús. Entonces, algo así Elena G. de White menciona el motivo por el cual Dios ocultó la fecha. Porque el honor debía darse a Cristo como Redentor del mundo y no el día. ¿Por qué se celebra el nacimiento de Jesús en el día 25 de diciembre? Una vez que nadie sabe el día del nacimiento de Jesús, ¿por qué se celebra este acontecimiento el 25 de diciembre? ¿Cuál es el origen de ese día? Bueno, ese día era un día festivo, mis hermanos, conmemorado por los antiguos romanos. Era la fiesta del sol invicto. Invictus, dicen ellos así en romano. El sol invicto. Era el día del nacimiento de un dios, un ídolo de Irán, Mitra. Miren lo que dice en la Enciclopedia Británica. 25 de diciembre, el cumpleaños de Mitra, el dios iraní de la luz. Y el día dedicado al sol invicto como el día después de la Saturnalia. Fue adoptado por la iglesia. Miren, fíjense hermanos, aquí empieza ya lo interesante. Fíjense, pongan atención. El 25 de diciembre, debido a que era una festividad pagana y como eran sometidos por los romanos, entonces era obligatorio esa celebración del 25 de diciembre al dios sol invictus o al dios Mitra. Pero miren lo que hicieron los cristianos. Fue adoptado por la iglesia como Navidad, la natividad de Cristo, para contrarrestar los efectos de esas festividades. En pocas palabras, mis hermanos, cristianizaron esa fecha para contrarrestar las creencias paganas y la adoración de ese día a sus ídolos. La enciclopedia Barça dice así: la fecha actual se ha establecido con el fin de cristianizar grandes fiestas paganas celebradas en este día, la fiesta mitraica, que celebrara al Natali Invicti Solis, nacimiento del victorioso sol, y varias otras festividades derivadas del solsticio de invierno, como la Saturnalia en Roma y los cultos solares. Hermanos, con el triunfo del cristianismo en el Imperio Romano, esta fecha fue escogida por la iglesia para la celebración del nacimiento de Jesús. Ahora vean lo que dice el comentario bíblico adventista. Fue en el siglo IV después de Cristo que el 25 de diciembre llegó a ser observado como un aniversario según el calendario juliano. Esta era la fecha del solsticio de invierno, cuando el sol se gira hacia el norte en las regiones paganas. Esa época estaba marcada por celebraciones festivas conocidas entre los romanos como Saturnalia, realizadas en honor a varias divinidades solares. Voy a hacer un paréntesis, aunque no le quisiera mencionar mucho porque es un tema que en algún momento que se preste la oportunidad de darlo aquí, sobre la alimentación en el tiempo del fin. O como se conocía anteriormente, porque las palabras como se conoce actualmente causan de repente así escozor o algo así en las personas. Reforma pro salud. Antiguamente se conocía con esas palabras: el evangelio de la salud. Cambia, ¿no? Buenas nuevas de la salud. El evangelio de la salud. Como no le voy a dar completo, porque no le voy a hacer un tema, no lo voy a aplicar ese tema aquí, pero le voy a mencionar algo sobre la alimentación. Pero el motivo es el testimonio que se debe dar
ante los demás sobre el Dios Todopoderoso. Cuando Nabucodonosor se trajo al pueblo de Israel cautivo de Jerusalén, separó a jóvenes, porque era la edad reproductiva, no a los niños, no a los viejos o adultos, sino a los jóvenes. Y entonces les impuso su cultura, su idioma, las enseñanzas y sus dioses. Tan es así que los nombres de los jóvenes y de Daniel fueron cambiados en relación a sus ídolos. Si ustedes investigan qué significa cada nombre de ellos al inicio significaba en relación con Dios Todopoderoso. Por ejemplo, Daniel, Dios es mi juez. No, señor. Servidor de Belsasar. Nada ya que tu Dios con tu juez. No. Servidor de Bel. Y así todos los demás. Los demás, otros tenían, Dios es mi gracia o algo así. No, señor. Acú es tu Dios. Y el otro, a este es tu preservador. Entonces, mis hermanos, fíjense cómo recobra importancia la alimentación. Dentro de la cultura de meterle tanto el idioma como las enseñanzas, la cultura. Entonces les trajo lo mejor que comía el rey y toda esa comida era, ¿cómo se llama? Presentada a sus dioses. Entonces era comida ofrecida a dioses, a ídolos. Daniel y sus amigos deciden, había un testimonio poderoso. Cuando Dios hizo al hombre y sopló aliento de vida, después de eso le dio una alimentación básica. Acá estamos hablando de que están creándolos a su imagen, dándoles una nueva vida y dándoles la alimentación de ídolos. Lo único que le quedaba a Daniel y sus amigos era dar testimonio de su Dios. Y pidieron la alimentación básica. 10 días después, no solamente fueron encontrados más saludables, sino que 10 veces más, no me acuerdo cuántos días dice ahí que pasaron así alimentándose, pero los encontraron 10 veces mayor que los demás en sabiduría y en conocimiento. Dieron testimonio del Dios Todopoderoso, aunque les hubieran puesto nombres de ídolos. ¿Debemos celebrar la Navidad? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Como iglesia. Si parte el 25 de diciembre de una fecha pagana, mi hermano, antiguamente eran sometidos por los romanos, pero los cristianos, así como Daniel, dieron testimonio del Dios Todopoderoso. Entonces el 25 celebramos el nacimiento del Dios Todopoderoso hecho carne, de Cristo Jesús. Ahora en ese tiempo, ¿cómo está la abundancia de la comida, el sometimiento de la cultura y de la sociedad sobre la Navidad? En mi punto de vista, mis hermanos, que tanto los cristianos como los no cristianos ahora relacionan el 25 de diciembre con el nacimiento de Cristo. ¿Sí? El 25 de diciembre se asocia ahora con el nacimiento de Jesús. Aunque ciertos elementos todavía se utilizan ahora hasta nuevos, que Papá Noel, que el Santa Claus, que regalos, a veces ya en nuestros hogares adventistas hay ahí manteles con Santa Claus o dibujitos de Santa Claus, todo eso. Y hermanos, Papá Noel, festejos, embriaguez, aunque sea una herencia del pasado pagano, otros aspectos como los coros, las alabanzas, de la historia de los pastores, de los sabios, apuntan hacia el núcleo del significado cristiano. ¿Debemos o no debemos
celebrar la Navidad? Se celebra para darles un testimonio al mundo de que Cristo ha nacido. ¿Sí? Porque en ningún momento nosotros lo estamos asociando a una fecha pagana. Lo estamos asociando, aunque no sea el día y la fecha, al evento, al acontecimiento, que eso es lo más importante, que nació Jesús. ¿Sí? Que nació Jesús. Y así como Daniel dio muestras con la alimentación básica y sus amigos, nosotros, mis hermanos, estos días es para dar testimonio a todo mundo que en la fase del plan de salvación el Dios Todopoderoso se hizo carne para salvarnos. La Biblia revela que Jesús nació una noche en Belén de Judá. Eso lo leímos hace rato. ¿Este es un hecho para nosotros o no? ¿Nació o no nació? ¿Y ese hecho no es hasta ahora el mayor y más sublime de todos los acontecimientos? ¿Sí? ¿No encierra el más dulce y más precioso amor jamás mostrado? ¿No encierra, mis hermanos, que ahorita con las palabras que le decía sobre este libro, cómo el Padre rehuía y cómo entrega por amor a su Hijo para que nosotros fuésemos salvos? ¿Por qué no recordar el nacimiento de Cristo, mis hermanos? El establecimiento de la Navidad celebra un acontecimiento profundamente cristiano, la encarnación de Jesucristo. El evento es el que cristianiza la fecha. ¿Sí? El evento del nacimiento de Cristo es el que cristianiza esa fecha de tradición. Entonces, no tenga temor si hoy celebra el nacimiento de Cristo. Porque así como la cruz tenía un significado ¿cómo dicen? Se me fue la palabra. Bien, significaba, mis hermanos, donde moría el peor criminal, donde se ejecutaba los peores criminales en Roma. Pero el Señor cristianizó la cruz. Y ahora es, mis hermanos, y Pablo también decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y él predicaba sobre la cruz, no sobre el palo de madera así, sino en el evento que ocurrió ahí, sobre la muerte de Jesús en la cruz. Fue cristianizada también la cruz, que tenía un símbolo de ajusticiamiento judicial por Roma. Y ahora nadie lo asocia con que ahí morían criminales antes. ¿Verdad que no? Ahora todo el mundo lo asocia que ¿quién murió ahí? Cristo Jesús. El evento del nacimiento de Cristo es el que cristianiza esta fecha. Eso es lo más importante. Eso es lo que hay que proclamar a los demás. ¿Sí? El apóstol Juan, mis hermanos, podemos resumir la historia de la Navidad en dos visitas. Una, cuando Dios visitó la tierra. Dice San Juan 1:1 y versículo 14, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el versículo 14, y aquel verbo fue hecho, ¿qué cosa? Carne. ¿Y qué más? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Visitó o no visitó Dios al mundo? Ese verbo se encarnó. En el verbo descubrimos el significado de la Navidad, que es dar. Dar, donde se dio el amor del Padre por nosotros, donde dio al unigénito Hijo de Dios, donde entregó a su Hijo por nosotros. San Mateo 1:25, vamos a leerlo. San Mateo 1:25.
pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús. Y el versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Esa profecía está en Isaías 7:14. Pues se cumplió. Por eso ahora, miren, Isaías 7:14 no dice traducido es Dios con nosotros. Miren, vamos a leer Isaías 7:14. Sino ahora, ¿sí? Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Pero acá en el Evangelio, ahora ya lo escriben ahí en el mismo texto bíblico. Dice, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Si nosotros fuésemos a los dos textos bíblicos que me parecen que encierran todo el Evangelio, es Filipenses 2. De hecho son 3 textos bíblicos, del 5 al 7. Ya estoy como Peña Nieto. Nos falta un minuto, dice, ya en 5 llegamos, dijo. Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y ya el 8 nos menciona el otro paso más que dio. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, mis hermanos, por tanto, el mismo Señor, nuestro Dios Todopoderoso, dio una señal y dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y ese hijo no era un hijo común, no era un ser común. Aunque habitó entre nosotros, era Dios. No era un hijo común. En Nazaret, donde vivió su niñez, con sus hermanos, mientras que sus hermanos reñían, contendían y lo veían tan diferente, tan distinto, donde todo aquel que se acercaba a este niño, cumplimiento de la profecía de Isaías 7:14, les daba paz. No hubo ni una palabra en Cristo Jesús de niño tampoco que manifestara odio, rencilla, pleito, resentimiento, engaño, mentira. Nada. Lo oía la gente de alrededor cantar. Lo oían cantar. Si nos gozamos con los cantos de aquí nuestros hermanos cuando cantan, imagínense oír la voz de Cristo Jesús cantar. La gente le inundaba de paz. Aquel que tenía problemas, necesidades, su corazón descansaba y reposaba oyendo a Jesús. Lo vieron crecer en gracia y en sabiduría para con Dios y con los hombres. Lo vieron trabajar duro, hermanos, con su padre José terrenal. Padre terrenal, estar ahí lijando la madera, sudando y creciéndole sus músculos, fortaleciéndose. Pero cuando fue ya inicio de su ministerio, se acercó y estaba Juan el Bautista bautizando. Y cuando Juan el Bautista lo ve y dice, he ahí el Cordero de Dios, le dijo bien claro, estás destinado a morir. Porque cuando el pueblo de Israel, la familia, separaban un cordero y lo separaban para la Pascua, hermanos, ese corderito ya no lo juntaban con los demás, estaba apartado para el holocausto, para el sacrificio. Era el Cordero de Dios. En pocas palabras, era el que iba a morir.
Y cuando Juan el Bautista dijo ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le estaba diciendo, es el sacrificio, es el holocausto, es el Cordero que será sacrificado para Dios. Entonces estaba sentenciado a muerte. Y cuando él comienza el ministerio, regresa a su pueblo, mis hermanos, a darles el mensaje. Los primeros que recibirían el mensaje del evangelio sería donde creció. Y llegó ahí. Y los suyos no lo recibieron. Incluso lo empezaron a empujar para despeñarlo de un barranco y que muriera. Y los hermanos no creían, palabras de locura habla, no creían en él. Jesús, el Dios eterno, mis hermanos, vivió como nosotros, como ser humano, sufrió como nosotros, sintió, mis hermanos, el rechazo. Jesús se enfrentó a las mismas tentaciones con las que luchamos tú y yo. Una vez tuve también el tema de Jesús tentado en todo. ¿Qué significaba tentado en todo? No es que sufrió las mismas tentaciones particulares tú y yo. Y esa vez explicaba porque Jesús no sufrió tentaciones de casado, pues nunca se casó. No sufrió tentaciones de anciano porque nunca llegó a la ancianidad. No sufrió tentaciones de mujer porque él era un hombre. Así como uno no tiene tentación de cuestiones de las mujeres, las mujeres no tienen tentación de cuestiones de los hombres. Sino que en las tentaciones de San Mateo 4 narra los principios básicos de cada tentación. Porque toda tentación, mis hermanos, parte de esos principios básicos. Porque la tentación que se tiene a Diego no es la misma que me tiene a mí, con la que me tienta Satanás. Porque puede ser que para Diego no sea tentación lo que para mí es tentación. ¿Sí? Porque Satanás nos vigila y sabe en cuál es la tentación donde caemos. Entonces puede ser, poniendo un ejemplo así ridículo, Diego le va a los Rayados, yo le voy a los otros Rayados, pero de rojo y blanco, las Chivas. Entonces, imagínense que juega la final de Rayados un sábado en la tarde y Diego tiene la tentación de querer prender la tele y verlo. Imagino que no hubo alguien que lo viera en el Mundial ahora en la final de México en sábado, ¿verdad? Pero a mí si pasaron a final de este equipo, no me mueve tanto. Pues si hubiera sido de las Chivas, tal vez tuviera ahí la tentación de querer ver el resultado, prenderla, encenderla. No sé si me explico. Para alguien que ha sufrido con la tentación de la bebida y que ha encontrado a Cristo Jesús, puedes volver a seguir teniendo tentaciones. Pero para el que ya no tiene ese problema, ya no es tentación. ¿Sí? Entonces, Cristo Jesús no es que haya sufrido tentaciones de los videojuegos, del cine, del baile, de cualquier. No. Cuando dice que fue tentado en todo, pero sin cometer pecado, es que fue tentado en todo principio de tentación. La misma tentación para Abraham, la tentación para Abraham diferente a la tentación para mí, se busca lo mismo, que lo separe de Dios y que a mí me separe de Dios. ¿Me explico? Cada quien tendrá su tentación particular, pero el principio es el mismo, que te independices de Dios, que te apartes de Dios, que te separes. Cristo Jesús fue tentado a no tomar el camino de la cruz. Te ofrezco los reinos, viniste por el reino, te los ofrezco. A que tomara otra ruta. No debemos olvidar, mis hermanos, que el Cristo humano era como nosotros. Ese es el mensaje de la Navidad, mis hermanos, las nuevas de gran alegría. Nació Emmanuel, hermanos. Él puede cambiar el corazón de las personas, resucitar a los muertos, salvarnos de la destrucción eterna, pero eso le costó la vida.
Eso le costó la vida al Señor Jesucristo. Dijimos que la Navidad se resume en 2 visitas, cuando Dios visitó a su pueblo y ahora cuando el pueblo visita a Jesús. El Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 12, nos muestra cuando vinieron unos sabios del oriente. Y dice que llegaron, mis hermanos, lo voy a resumir pronto así, que llegaron y vinieron preguntando, porque dijeron bien clarito una cosa: su estrella hemos visto. Al decir su estrella hemos visto, porque cuando nació Jesús, los ángeles prorrumpieron en alabanzas. Les mencionaba San Lucas 2, 13 y 14. Pronunciaron la alabanza, y a la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, gloria a Dios en las alturas. Fue cuando vino el ángel a dar el anunciamiento del nacimiento de Cristo, y cuando ven que nace, se viene toda la corte de ángeles. Y hermanos, ese brillo tan intenso lo percibieron allá muy lejos, en el oriente. Eran esos sabios. Su estrella hemos visto. Otro punto: cuando viajaron, demoraron mucho. Miren, la tradición tiene mucha información y la escritura no. La tradición dice cuántos eran. ¿Cuántos eran, dice la tradición? 3. Y dice los nombres. ¿Se acuerdan? Melchor, Gaspar y el que va a saltar. Y Baltasar. Y menciona en qué venían: en camellos y un elefante. Y mencionan el color de piel, que venía uno que era morenito. Pero cuando lee las escrituras, ¿te dice cuántos eran? No. ¿En qué venían viajando? La tradición dice que los sabios, no sabemos tampoco que sean muchos, porque no dice tampoco muchos. Entonces, la tradición menciona que llegaron el día que estaba en el pesebre del Señor Jesucristo, y que se juntaron ahí con los apóstoles, y que le ofrecieron oro, incienso y mirra. Las escrituras mencionan que primero llegaron preguntando: su estrella hemos visto, o sea que ya había nacido. Segundo, cuando lo encontraron, dice bien claro en la escritura, y llegaron a la casa, no al pesebre, a la casa. Tercero, cuando Herodes se vio burlado porque les dijo: vayan y cuando lo encuentren, vengan y me digan para yo ir a adorarlo. Y cuando vio que no regresaron, llamó a todos. Y dice bien claro la escritura: y conforme el tiempo que él investigó de los sabios cuando vieron la estrella, háganmelo saber. Dice: bueno, conforme al tiempo que le dijeron, mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? No sabemos cuánto duró el viaje, en qué venían viajando, cuántos eran. Pero lo que sí sabemos es que al menos demoraron 2 años en llegar. Y no llegaron al pesebre, llegaron a la casa. ¿Y qué hicieron estos hombres cuando llegaron? Lo adoraron. Lo adoraron, le rindieron adoración. Para ellos Navidad, el nacimiento, era el recibir al Rey de Reyes en sus corazones y adorarlo. ¿Sí? Primer punto clave, hermanos: la Navidad es dar. Segundo que estamos mencionando es recibir al Rey de Reyes y adorarlo. Tercer punto, mis hermanos: la visita de los pastores. Era una noche tan hermosa y calmada, mis hermanos, cuando ellos platicando sobre la salvación del hombre, el ángel Gabriel llegó y les dio las noticias de buenas nuevas: os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Fueron, dejaron su rebaño y fueron a visitarlo. Porque el pueblo de Dios que leía las escrituras, que se sabía la ley, no sabían que había nacido el Salvador.
Cuando llegó al pueblo de Belén, no había lugar en los hogares, en las casas, para que Cristo Jesús naciera. Lo que había eran las obras. Si quieres, allá hay un lugarcito donde se hospedan los animales, donde guardamos los animales. Si quieres, te rento ese lugar. El Dios Todopoderoso, mis hermanos, que vendría, no tenía lugar donde nacer. Fue con los animales. Entonces el ángel viene y le anuncia a los pastores, y los pastores tan humildes y pudiéramos decir tan incultos, que no tenían tanta instrucción en la palabra, aceptaron con gozo la noticia y fueron y adoraron al Salvador. Por un lado venían viajando unos magos sabios del oriente, poderosos, nobles, y por el otro venían bajando de la montaña cuando nació. ¿Quién tuvo el privilegio de verlo en el nacimiento? ¿Los poderosos que venían viajando o los pastores humildes? Porque Dios llega primero al corazón humilde, al que se entrega a Él. Y llegaron los sabios y adoraron a Dios. Pero ya les habían ganado los pastores y habían tenido la dicha de ver a Cristo Jesús nacer. Ahí lo encontraron. ¿En dónde? En el pesebre. Se pusieron a dudar porque, ¿cómo que si es el rey, en dónde está naciendo? ¿Tuvieron duda los pastores? No, porque lo aceptaron en su corazón. El ángel les dijo: no teman, he aquí que les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Miren, el pueblo, mis hermanos, jamás aceptó que era el Mesías. Le dijeron una vez a alguien: tú sabes que de Galilea no va a salir nada bueno, vendrá de la ciudad de David. No sabían que Jesús, ¿qué dijo el ángel? Os ha nacido en la ciudad de David. Para aquellos humildes pastores, la Navidad tuvo un gran significado. Toda su rutina se modificó. ¿Qué creen que ahora era la plática de los pastores? Si esa noche platicaban sobre la salvación del hombre, ahora, ¿qué creen que era la plática de ellos? Ahora platicaban, mis hermanos, de que habían visto con sus ojos al Salvador. ¿Sí? Lo habían visto, mis hermanos. Era una experiencia de gozo. Habían aceptado al Salvador. La participación que le dieron en la alabanza con los ángeles, una oportunidad para testificar el mensaje recibido y el inicio de una nueva vida para alabar, glorificar a Dios. ¿Debemos guardar la Navidad como iglesia? Sí, hermano. Sí, porque el evento lo merece. El evento vale la pena. Y ahora usted puede testificar ante los demás que el 25 de diciembre, aunque no sea la fecha, Cristo Jesús nació. ¿Sí? Y cambió todo. Por eso, mis hermanos, dice: Él nos dio a Jesús para quitar el pecado del mundo, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Que el Señor nos bendiga, hermanos.